Shalom Alejem. Seguimos con esta serie de enseñanzas donde venimos tratando diferentes aspectos de la vida y todo lo que nos proporcionan como herramienta o recurso para nuestra construcción personal. Y de esta manera no solo salir de Egipto, sino que también Egipto salga de nuestra mente. Tenemos muchas cosas que redefinir y eso nos ayudará a tener una mejor visión de todo y también una mejor práctica. Hay muchos personajes dentro de la Tanakh que nos fascinan por su vida, nos impresionan y admiramos. Y en este caso hay uno que es el profeta Elías. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre una expresión que aparece dentro de la Tanakh, la cual dice una doble porción de tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu. Vamos a estar hablando sobre esto y lo que representa desde la perspectiva hebrea esta petición de Eliseo a Elías, pero también la respuesta de Elías a dicha petición. De entre los personajes fascinantes de la Biblia, como dije previamente, Elías es uno bien importante. Se enseña que es de Tesbé, que es uno de los que más ha dejado huella dentro de la vida de todos aquellos que siguen este camino de la Torá. Este personaje que nos encontramos dentro de la Tanakh, que es conocido como Elías, de manera inesperada aparece en el primer libro de los Reyes y dentro del mismo no se habla de su origen ni filiación. Su nombre procede del hebreo Eliyahu y vivió este profeta siendo considerado como un gran profeta y de él se hablan los capítulos 17 al 21 del primer libro de Reyes y también del segundo libro de Reyes, los primeros capítulos. Así que esta persona, según la tradición, pertenecía a la tribu de Gad. Así que vemos que este hombre, Elías, es un profeta, alguien que hizo cosas en verdad impresionantes. Pero a pesar de lo impresionante de todo lo que hizo, también Santiago, en lo que conocemos tradicionalmente como Nuevo Testamento, en el capítulo 5, verso 17, Santiago 5, 17, describe a Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es la forma en la que Santiago expresa que este profeta que admiramos era un ser humano normal, con una naturaleza que posee cualidades positivas y cualidades negativas. No era un superhombre, pero este personaje sí estaba seguro de tres cosas. Lo primero, que Hashem vive. Segundo, que Hashem es el rey y soberano de todo. Y que la Torá de Hashem es verdad. De esto sí tenía plena seguridad este personaje. Así pues, este personaje que aparece en la escritura y que a menudo hemos escuchado o leído sobre él, en un momento se presenta con Eliseo y se habla de lo que hemos titulado como una doble porción de tu espíritu. Hemos escuchado, leído que debemos orar y algunos hasta han establecido que debemos orar y pedir una doble porción del espíritu de unción y pare de contar. A veces más por ego, más por alcanzar una posición o reconocimiento que por pagar un precio por aquello que se está pidiendo. Las personas a veces piden más guiado por las emociones que por lo que representa lo que están pidiendo. Y cuando vamos a las escrituras en relación a lo que supuestamente muchos piden sin entender lo que piden, y digo sin entender porque si leyeran la Torá se darían cuenta, como dijo el mismo Elías, cosas difíciles están pidiendo.
vemos nosotros que hay un fundamento o hay una cita que utilizan para esta idea. Y es que en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, se enseña que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, no dijo del espíritu, sino de tu espíritu, sea sobre mí. Uno de los problemas que nosotros vemos tradicionalmente es la forma como se generaliza eventos particulares. Como lo vivido por una persona, mucha gente lo asume para sí cuando no entiende el tiempo, el lugar y el contexto donde esto se dio. Y de forma tan simplista o de manera tan sencilla piensan que como Eliseo pidió una doble porción, cosa que no vemos en nadie más, las personas se aferran a eso y también lo piden, pero no entendiendo el precio que se paga por ello, sino que quieren ser personas que puedan manifestar como que el poder. Entonces, un asunto más de vanagloria y de ego que de un verdadero servicio. Dentro de las diversas versiones, y son muchas de ellas las que dan motivo para tener un concepto distorsionado de lo que se está pidiendo, vemos que de esta cita en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, por lo menos, quiero mencionar 3 Biblias o 3 versiones de la Biblia. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: enseguida Elías le dijo a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos. Eliseo le contestó: quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios. Imagínense lo que esta versión muestra, y cualquiera que le esté leyendo pudiera entonces aspirar de pronto a lo que Eliseo también dice. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma: cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Elías le respondió. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. En la traducción en lenguaje actual 2002 dice de la siguiente forma. Estamos leyendo la misma cita pero diferentes versiones. Enseguida Elías le dijo a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos. Eliseo le contestó: quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios. Vemos que estas versiones, lo que están diciendo, no muestra la verdad del evento. En ningún momento que leemos nosotros en la Escritura, Eliseo tiene la aspiración de ser el sucesor de Elías. Lo que sí entendemos es lo que Elías representaba para Eliseo y lo que él pidió en lo personal, entendiendo lo que había aprendido día a día al ver la vida de Elías. A simple vista podemos notar que Eliseo le dice a Elías que quería una doble porción de su espíritu. Notemos que no dice del espíritu que hay en él, sino que hace referencia a algo que le pertenecía a Elías, algo que había en Elías y que lo define como su espíritu. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Eliseo con esta petición? ¿Y por qué la respuesta de Elías? Cuando se estudia desde sus fuentes, cuando estudiamos desde la perspectiva hebrea, que es la manera como el autor expresa un mensaje desde su cultura y en su tiempo, nos ofrece todo esto un poco de luz respecto al trasfondo cultural de este texto y lo que representa algo conocido como Legaví Moshe. Eliseo respondió sin dudar a la pregunta de Elías. Y esta pregunta de Eliseo, por supuesto, tuvo su respuesta por parte de Elías. Eliseo dice: por favor, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
Sabemos que a menudo se ha interpretado muy mal lo que se dice en relación a esta petición. Eliseo no estaba pidiendo el doble del espíritu profético que Elías tenía, como muchas personas dicen. No pedía ser el doble de poderoso de su antecesor, en este caso de Elías, aunque las versiones que leemos, como las tres previas, dan a entender que sí, y a lo mejor basado en ello es que muchas personas piensan y dicen esto de Eliseo. Pero este caso que vemos acá dentro de la Tanakh también se pudiera relacionar por el evento con dos cosas que deseo compartir con todos ustedes en este camino hacia Sinaí para que recibamos la Torá. Vemos un caso parecido de otorgar a otro de su espíritu y lo vemos en el caso de Moisés cuando ora por 70, basado en el consejo que le da Yitro, su suegro. En Números capítulo 11, versos 24 en adelante, dice que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Hashem, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Hashem descendió en la nube y le habló. Pero miren que es Hashem. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dice que habían quedado en el campamento dos varones llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo. Y dice que profetizaron en el campamento. En este momento no voy a explicar lo que se dice originalmente en cuanto a que al momento de que posó el espíritu sobre ellos profetizaron. No voy a explicar esa expresión, profetizaron. En otra oportunidad pudiéramos tratarla. Pero en este caso que estamos estudiando de forma breve, eran personas que iban a ayudar a legislar. O sea, Yitro ve que la carga que tenía Moisés en cuanto a ser el guía o el líder de millones de personas era muy difícil y dice que coloque a personas idóneas para esto y empieza haciendo uso de 70 que son a lo que se le imparte de su espíritu y eso lo hace Hashem. ¿Ok? Como lo vemos dentro de la Torah. Entonces, no es igual lo que vemos en el caso de Elías y Eliseo al caso de Moisés, aunque tienen ciertos parecidos. Aquí era para que ayudaran a Moisés, eran legisladores, Moisés siguió con ellos, ninguno de ellos fue sucesor de Moisés, pero se da este evento que lo saco a colación porque tiene cierto parecido, aunque no es lo mismo. Otra de las cosas que podemos mencionar en cuanto a lo que dice Eliseo como petición y que dentro de la Torá vemos también con cierto parecido, se relaciona con la costumbre que aparece en Devarim 21:17 o Deuteronomio 21:17, donde el hijo primogénito tenía derecho a una doble porción, una doble parte de los bienes del padre, mientras que los hijos menores recibieron solo una parte. O sea, el primogénito podía recibir doble. Entonces, como Eliseo pide una doble porción, muchos por asociación pudieran decir, bueno, Eliseo lo que quería como herencia era lo doble de aquello que tenía Elías. Y cuando leemos los milagros que hizo Elías y los milagros que hizo Eliseo, y en verdad concuerdan con que se hizo el doble, muchas personas sacan como conclusión que eso fue la respuesta a la petición de Eliseo. Más allá de que no podemos negar que Eliseo hizo muchos milagros, incluso más que Elías,
El deseo de Eliseo o la intención de Eliseo no es tener más poder que Elías ni hacer el doble del trabajo de Elías, entendiendo lo que representaba, porque estuvo con Elías a diario. Entonces, a veces sacamos como que ciertas conclusiones sin entender lo que estamos leyendo, sin comprender más allá de la letra. Cabe destacar, hablando de este caso, que la fuerza espiritual o lo que una persona pueda hacer siendo instrumento de Hashem no se hereda como los bienes materiales, que es a lo que hace mención Devarim o la cita que leímos en Deuteronomio. Cuando hablamos de esa fuerza espiritual, cuando hablamos de esa unción, como la llaman algunos, o de la forma como se manifiesta el don a través de un oficio, es algo que Hashem otorga conforme a su propósito. Por lo tanto, en ningún momento es algo que una persona puede hacer o tener la autoridad o capacidad de heredar o de transmitir dones espirituales a otra persona. Eso dentro de las escrituras no tiene ningún fundamento. Incluso en tiempo de los apóstoles, el mago Simón pensaba que podía comprar con dinero un don de Dios. Pedro tuvo que pronunciar el juicio contra esta acción viéndolo como un negocio, como aparece en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Simón quiso comprar el don con dinero. Entonces es algo que no se puede transferir. No es que yo oro y se lo traspaso a otra persona. Mucha gente, y en este caso autoridades, hacen muy parecido a lo de Simón el mago. No son personas que quieren comprar el don, sino que son personas que quieren vender el don. En pocas palabras, hay un evento y de esta manera dice que van a orar por personas y que va a haber una unción sobre ellos, que van a imponer las manos y una serie de cosas. Y al final dicen que para sellar esta palabra, entonces la persona tiene que dar dinero o tiene que pactar o hacer cualquier cantidad de cosas. No están actuando de igual forma como Simón el mago, pero sí bajo el mismo principio. Simón quería comprarlo, estas personas quieren venderlo. Entonces, bajo todo esto que vemos nosotros que es la manera de distorsionar de forma fragante lo que dice la Escritura, nuestro deber es conocer la verdad y de esta manera poder transitar de forma correcta sin alterar, sin malograr lo que aparece dentro de la Escritura. Aunque vemos nosotros la petición de Eliseo y sobre todo el asombro por la respuesta de Elías, no obstante, Eliseo comenzó a imbuirse o a meterse de lleno en el trabajo de Elías o en la vida de Elías. Mucho tiempo antes de que recogiera el manto de este y golpeara el río. O sea, Eliseo empezó a ver en Elías a alguien que podía guiarlo, ayudarlo, orientarlo. Él había participado de la manera como Hashem operaba a través de Elías. Día a día, a medida que andaba con el profeta, veía cómo Hashem estaba con él, cómo se manifestaba, cómo obraba. Y fue una escuela que experimentó caminando desde el reino del norte o por todo el reino del norte, recordando que Israel estaba dividido en dos casas. Y en ese periplo, en ese transitar, es que aprendió muchas cosas de Elías y también lo que representaba ser profeta. Esto nos indica que hay algo que no estamos entendiendo de la petición de Eliseo, que al ser respondida cambiaría por completo su vida. Vemos que Elías reconoció que solo Hashem podía conceder tal petición. Elías reconoce eso. Y de esta manera, para poder comprender ese texto con la petición de Eliseo y la respuesta de Elías, debemos tratar
con dos aspectos. El primero es el concepto que dentro de la Tanakh se le da a los profetas vistos como padres. Entonces, cuando consideramos este deseo de manera superficial, podríamos tener la impresión de que Eliseo fue como que poco humilde, porque estaba pidiendo la doble porción de la fuerza espiritual o de la herencia que podía dejarle Elías. Pero el contexto de esa historia y el hecho de que Hashem había dado instrucción de que el primogénito siempre debía recibir la doble parte de la heredad del padre, como lo leímos en Deuteronomio 21, muestran que la petición de Eliseo de alguna manera tenía una relación con lo que Eliseo podía ver en Elías como un padre. O sea, Eliseo podría ver en Elías a ese mentor, a ese guía, a ese instructor sobre el cual podía él ir desarrollando su vida. Y así como un padre dejaba una herencia a su hijo, para Eliseo la mayor herencia era la espiritual. Era el legado del cielo que para él tenía mucho más valor que la herencia material o en bienes que vemos nosotros dentro de la Torá. Entonces, ya que los discípulos de los profetas eran vistos como los hijos, entonces podemos ver cómo Eliseo tenía una impresión o una percepción de ver a Elías como un padre. Ahora, la respuesta de Elías a la petición de Eliseo es: para que suceda lo que tú me estás pidiendo, tú debes verme cuando no esté. Ahora, eso es lo que le responde Elías. O sea, sería como su hijo y recibiría lo establecido solo si lo ve cuando no esté. O sea, la respuesta de Eliseo queda sujeta a una condición. Y es que Elías dice: si tú me ves. Hay diversos versos que nos muestran la relación de un profeta con su discípulo, como la de un padre como un hijo, y frente al peso y la seriedad de sus futuras tareas como primogénito. Y de alguna manera, Eliseo veía como la responsabilidad de seguir como que ese legado, y viendo lo difícil, lo fuerte que es, quería que Elías lo ayudara, lo guiara, y de allí la petición. Aunque su motivo no era tener mayor poder, su motivo no era ser el único sucesor ni nada por el estilo, simplemente que viendo lo que a diario se estaba manifestando, entonces podía de esta manera ayudar y aportar dentro del plan de Hashem. Esto nos muestra, cuando estudiamos estos conceptos, que la respuesta de Eliseo, o en base a la pregunta que estaba planteada, era que la doble porción de tu espíritu o del espíritu de Elías recaería sobre Eliseo siempre y cuando lo viera cuando no esté. Entonces, si esa era la petición y de allí también la respuesta condicionada a verlo, ¿qué significa todo esto? Es evidente, y de allí que vemos nosotros que dice la Tanat que aconteció que cuando ellos, hablando de aquí un carro de fuego con caballos, los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Miren que la expresión que utiliza es Padre mío, Padre mío. También vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
Esto muestra que de alguna manera existía ese vínculo de padre e hijo entre un profeta y su discípulo. Incluso vemos que el mismo Yehoshua en su momento le dice a sus discípulos cuando les enseña que se va a ir, que no los va a dejar huérfanos. En otras palabras, ¿qué es lo que Eliseo aprendió y vio de Elías y de allí la petición en función de todo lo que habían vivido juntos? Eliseo siempre vio a Elías como un padre, lo vio como ese guía, como ese instructor, esa persona que podía formarlo para tener esa vida pegada y conectada plenamente con Hashem. Poder percibir la presencia como Elías era tan sensible a la voz de Hashem. Tener esa hermosa manifestación o experiencia de intimar de forma única con Hashem que lo elevaba a una dimensión mayor. A lo que Elías responde con un desafío muy interesante en función a lo que Eliseo le está solicitando. Eliseo le dice que una doble porción sea sobre él y Elías le responde, si me ves cuando me vaya. Entonces ciertamente la petición sería concedida. Ahora, muchos de forma errónea piensan y hasta enseñan que al momento en que Hashem va a llevarse o va a hacer que Elías no esté delante de Eliseo y todo lo que acabamos de leer, cuando se lo llevara, si Eliseo lo ve con sus ojos naturales, o sea, si ve el momento de irse, de ser arrebatado en ese torbellino, en todo esto, entonces sería una señal de que Hashem había concedido su solicitud para convertirse en el sucesor de Elías y de esta manera tener esa doble porción. Entonces vemos en el verso que dice que Eliseo lo vio cuando se fue. Así que muchos asumen que Eliseo, como lo vio en ese momento, recibió la doble porción que había solicitado. Sin embargo, esto no es tan simple, ni es como la gente se lo imagina. Por algo Elías le dijo, cosa difícil me has pedido. Por ende, de forma errada piensan que Elías le estaba diciendo, bueno, si tú me ves cuando Hashem me lleve, entonces la doble porción será sobre ti. Ver esa experiencia de Elías ser quitado, para muchos entonces le otorga esa doble porción que solicitó. ¿Cómo algo tan difícil que solicitó, como dijo el mismo Elías, puede ser recibido y otorgado del cielo por el simple hecho de verlo al ser quitado? Entonces vemos que hay algo que no cuadra y que esa no es precisamente la respuesta a la pregunta que se está planteando y mucho menos a lo que Elías coloca como condición. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar este caso a todos nosotros? Para dar respuesta a lo que estableció Elías como condición Eliseo, es importante destacar lo siguiente que va a ser parte de la respuesta. Nunca hubo antes un profeta tan usado por Hashem como Elías. Aunque para el judaísmo Moisés es alguien inigualable y para Yehoshua lo fue Juan y así lo enseñó. Pero se entiende que cada uno de ellos lo fue en su propósito y contexto de tiempo, lugar y condiciones, aunque sabemos lo que representa cada uno. Pero como profeta es indudable la forma como Hashem lo utilizó. Incluso resucitó un muerto, pidió fuego del cielo, paró la lluvia, luego la reanudó. Y llegó un momento en que los israelitas pensaron que jamás habría otro profeta como Elías, hasta que llegó Eliseo. Pero ¿qué es lo que hizo Eliseo que fuera tan diferente a los demás? Y es allí la clave a la respuesta de lo que estableció como condición Elías. Y es que Eliseo siempre se mantuvo
cerca de Elías. Encontramos a un grupo de discípulos que para algunos son vistos como la escuela de los profetas, que se contentaban y se sentían satisfechos con seguir eventualmente a Elías. Tener esas experiencias circunstanciales era suficiente para nutrirse del profeta, pero no así para Eliseo. Y esto marcó la diferencia entre Eliseo y todas las personas que estaban estudiando con Elías. Eliseo permaneció cerca del fuego de los procesos vividos por Elías. Quienes caminan en intimidad con Hashem pueden experimentar lo sobrenatural de manera natural. Entonces, un punto importante es estar mucho más cerca. Y eso fue lo que hizo Eliseo. También Eliseo fue un poco más lejos que los demás. Podemos ver al profeta Elías junto a Eliseo, que donde iba Elías, siempre Eliseo estaba. Siempre allí, un paso detrás de él. Los otros tratando a lo mejor de desanimar a Eliseo y Eliseo firme detrás de Elías. Incluso hay un momento en el cual Elías trata de disuadir a Eliseo para que se quede atrás, pero Eliseo no prestó atención y siguió adelante. O sea, la visión que poseía Eliseo de quién era Elías y lo que quería él por ser su discípulo, no era algo que simplemente se estudiaba, iba más allá, era algo que se vivía, era algo que experimentaba diario y había visto cómo se pagaba el precio por tener esa relación con el profeta y ser un instrumento de Hashem. Quiere decir que él sabía que tenía que hacer un esfuerzo adicional y caminar un poco más lejos que los demás. O sea, tenía que dar mucho más de sí mismo. Y eso es un reto también para nosotros. Poder dar mucho más de nosotros mismos. Poder estar más cerca de ese guía, más cerca de ese líder. Ir más lejos junto a él. Y Eliseo veía que ser hijo de Hashem y servir no es algo de emociones ni de sensacionalismo. Era una vida constante de duras pruebas, de sufrimientos, de grandes retos, pero también de lealtad, de mucha humildad, de integridad y de firmeza de convicciones. Y todo esto lo aprendía viendo a Elías cada día, así como los discípulos aprendieron cada día de Yehoshua. Lo que ellos veían en él, su manera de responder, de reaccionar, de actuar, de decidir, eran lecciones que tenían un valor incalculable. Solo el hecho de estar con él y verlo y todo lo que hacía era una clase que no tenía forma de calcular el precio. Y eso era lo que los discípulos aprendieron para llegar a ese nivel espiritual, como también quería Eliseo. Eliseo lo que quería era una vida espiritual apegada con Hashem, como Elías. O sea, él no pretendía ser el sucesor de Elías. Lo que sí pretendía es tener una vida espiritual como Elías. Quería una conexión espiritual como la de Elías. Quería una relación con Hashem como la de Elías. Quería vivir la voz de Hashem y la presencia de Hashem como Elías la había vivido. Por eso se tiene que querer un poco más. Por eso no se puede ser conformista. Después de todo el esfuerzo, Elías le preguntó a Eliseo qué quería lograr. Y Eliseo no se conformó con pedir algo fácil, sino que pidió algo que le costaría. Y algunas personas quieren recibir como que esa fuerza espiritual, esa doble porción, esa unción, como reciben un premio. Y es lo más absurdo y carente de fundamento que existe. Más allá de que se autoperciban como profeta, su vida refleja su verdadera identidad. No es lo que ellos dicen de sí mismos, sino la vida a diaria la que expresa su realidad. Y esa la que expresaba Elías y la que amaba Eliseo. Ese estilo de vida.
Y por eso es que Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido. Para Eliseo lo importante es en quién se podía llegar a construir como persona a través de la guía y la fuerza espiritual de Eliseo, como padre e instructor, como mentor de su vida. Fue fácil no mirar hacia atrás porque no dejó nada para buscar atrás. Todo era delante de él. Era todo o nada. Siempre habrá personas en todos los niveles que intentarán evitar que busquemos algo más. Pero Eliseo sabía que si deseaba una vida espiritual más elevada, si deseaba esa conexión que vio en Elías, no se puede obtener al quedarse en el mismo lugar. No existe el conformismo. No existe una vía rápida o fácil para lograrlo y decirle, bueno, yo quiero que alguien ore por mí, que alguien diga 4 cosas, que alguien me eche aceite, que alguien imponga mis manos. Eso no es así. Por eso un viejo proverbio dice, solo lo que es inservible sale barato. Si uno está dispuesto a ir un poco más lejos de lo que se tenía pensado, si uno está dispuesto a hacer un esfuerzo mayor, si uno está comprometido con todo esto y tiene la determinación de caminar, probablemente pueda llegar a ese nivel espiritual que Eliseo también anhelaba. Entonces, viendo todo esto, ¿qué significa esa expresión de Elías como respuesta a Eliseo que condiciona si lo recibe o no? Esa expresión, si me ves cuando me vaya. Incluso nos asombra la reacción de Elías ante este deseo que pudiéramos considerar como sabio y hasta espiritual de su discípulo. Pero parece que a pesar de todo esto, Eliseo no había medido la magnitud de tal petición. Muchos hubieran esperado ver al profeta como que lleno de regocijo y admiración después de manifestarse que Eliseo estaba experimentando lo último de su recorrido juntos. Es como que esto es lo último que voy a hacer por ti, así como Moisés, antes de que el pueblo entrara a la tierra, lo último que les dice. Pero junto al gozo y a ese agradecimiento sobre la actitud tan buena y la madurez espiritual de Eliseo, su respuesta, la respuesta de Elías, revela algo de peso, algo que tiene gran significado y responsabilidad de esa morashá. Una morashá es un legado espiritual, es como una herencia. Y por eso Elías le dice, cosa difícil has pedido. Porque está hablando de un nivel espiritual. Está hablando de una conexión, de un nivel de revelación que no se hereda como los bienes materiales, ni se transmiten con una oración cargada de emoción en medio de un espectáculo que tiene de todo menos espiritualidad. Incluso hablan hasta de un manto, para mencionar el de Elías, manto que nunca han usado estas personas y ni siquiera saben el propósito del manto. Pero así lo hacen, lamentablemente. Elías sabía muy bien que este deseo de Eliseo, el deseo de este discípulo, como lo es Eliseo, estaba más allá de las capacidades humanas, que al mismo tiempo no era algo que se podía alcanzar tan fácil, y mucho menos si entendía lo que internamente es el ser humano, que posee cualidades negativas y que tiene que trabajar como un yetzer hará, una mala inclinación. Y si a esto le agregamos los factores externos que pueden distraer y hacer oposición, no era fácil que pudiera ver a Elías cuando se fuera. Por eso le dice cosa difícil. Entonces, ¿qué es esta petición? Y más que la petición, ¿cuál es la respuesta entonces de Elías? ¿Qué es lo que Elías le está diciendo y que al principio definimos como Legaví Moshe? El deseo de este personaje que es Eliseo era cosa difícil de acuerdo a la visión de Elías.
porque era algo de peso. En la Tanakh leemos a menudo de profetas que hablaban de una carga que Hashem les había dado como mensaje y tarea. El servir y para ello el poder espiritual es un valioso regalo y al mismo tiempo una carga de gran responsabilidad que genera muchas complicaciones en la vida. El secreto de esta fuerza espiritual radica entonces en la segunda parte, o lo que yo considero como la segunda parte de las respuestas de Elías. Ya vimos la primera, que es la relación de ellos como padre e hijo, y ahora la segunda basada en este principio de Legaví Moshe. Elías deja claro que la bendición deseada está ligada a una condición. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Esta condición deja claro que Eliseo no debía perder de vista la figura del profeta y sus acciones que fueron su escuela. Esto demandaba a Eliseo mucha atención y concentración absoluta en mantener el comportamiento y conducta que mostró cuando caminaba junto a Elías. En pocas palabras, cuando yo estoy contigo, Eliseo, tú me ves y por la honra que tú me das, por el respeto que tú me tienes, tú mantienes un comportamiento y una conducta irreprochable. Tú eres leal, tú eres firme, tú eres humilde, tú eres alguien responsable, alguien que busca a Hashem. Has visto mi relación con Hashem. Por lo tanto, cuando yo no esté en medio de mi ausencia, que eso no afecte tu manera de actuar como lo has hecho hasta ahora que tú me ves, sino todo lo contrario. Que ahora que yo no estoy, tú puedas mantenerte enfocado como si yo estuviera allí. En pocas palabras, aunque no estoy físicamente, si tú me ves, si tú vives como cuando vivías al estar conmigo, si tú me percibes, si tú te mantienes enfocado como lo estabas cuando yo estaba allí enseñándote, ayudándote y guiándote, viendo cada proceso, cada reto, el dolor de todo esto, si tú te mantienes de la misma forma como si me vieras, esa doble porción va a ser sobre ti. En pocas palabras, si tú me ves cuando fuere quitado, entonces dentro de la perspectiva hebrea es vivir cada día, cada hora, consciente de la presencia de Hashem en la vida. Y en este caso, de la forma como aprendió a diario junto al profeta Elías al verlo, tomándole como ejemplo en todos los ámbitos de su vida, aprendiendo de todas sus virtudes, pero también de sus defectos, tomando como ejemplo lo que era él en su esencia. Y esto no es una tarea fácil. ¿Cuántos deseos, cuántas circunstancias, cuántas preocupaciones diarias tratan de ofuscar o apartar la mirada del camino? ¿Cuántos no se enfrían al sentir la ausencia del calor de su guía? ¿Cuántos no empiezan a claudicar y a bajar esa pasión cuando no están cerca al guía? Muchas personas, cuando están con su guía, cuando lo ven, tienen una posición, pero cuando no está, tienen otra. Y Elías le está diciendo a Eliseo, cosa difícil me has pedido, porque ahora eres tú el que debe alimentarse, debe nutrirse de lo que internamente quedó sembrado, de lo que yo te enseñé, de lo que yo te impartí, de lo que tú viste, de lo que tú tomaste, de lo cual te alimentaste para mantenerte tan firme y constante como si yo estuviera. En mi ausencia, si tú me ves y actúas de la misma forma, entonces esa doble porción será sobre ti. Porque siempre el alma se va a resistir y tratará de poner ante nuestros ojos toda clase de cosas para que nuestro corazón y mirada no se centren en Hashem y los valores eternos que nos llevan a su propósito los perdamos. Por eso es cosa difícil
Poner la mano en el arado y secarse las lágrimas por el dolor de transitar en el proceso es parte de la vida, es parte de ese legado. Y por eso Elías, entendiendo lo que Eliseo le está pidiendo y lo difícil que es para el ser humano mantenerse con la misma pasión, con la misma entrega, el mismo compromiso como se tiene cuando el guía está. Y por eso le dijo, cosa difícil me has pedido. Pero Eliseo era alguien de convicciones y lo podemos mostrar y lo constata el hecho de todo lo que hizo. Aunque Elías no estaba, podía verlo. Vemos su estilo de vida, vemos su accionar, vemos su conducta y que todo lo que aprendió, de lo cual se nutrió como un padre, le imparte a su hijo. De igual forma Eliseo lo aprendió de Elías. Y esa expresión, cuando solicita a Eliseo lo que le ha pedido y la respuesta de Elías diciéndole cosas duras pedido, Eliseo pudo entender la respuesta de Elías. Cuando empezó su proceso, en medio de una ausencia física, pero manteniéndolo siempre presente. ¿Cuántas cosas no querría Eliseo consultar con Elías y ya no estaba? ¿Cuántas dudas, cuántas preguntas, cuántas inquietudes tendría Eliseo y ya Elías no estaba para responderla? Pero de todo lo que aprendió, de todo lo que se nutrió, de toda la instrucción a través de lo que dijo Elías y de lo que hizo Elías, eso le sirvió como material de construcción. Y entonces esa relación con Hashem y esa conexión con Hashem empezó a aportarle todo lo que no aprendió de Elías, pero que era tan importante porque así también lo aprendió Elías de Hashem. Para comenzar, yo he vivido contigo la presencia de Hashem. Ahora me toca a mí construir esa relación con Hashem como tú la construiste y me enseñaste a construirla. Ahora me toca a mí poder estar en la presencia de Hashem como tú me enseñaste a estar. Ahora me toca a mí aprender de los retos, de los desafíos, aprender a levantarme luego de la caída, mantenerme firme a pesar de los tropiezos, mantener una firmeza de convicciones en medio de la tempestad, de los problemas y las circunstancias adversas. Todo eso lo aprendí de ti. Pero eso era para conectarme con Hashem. Ahora yo tengo que crear mi propia conexión. Ahora yo tengo que fortalecer mi relación con Hashem. Ahora yo tengo que caminar con Hashem, viéndote a ti como ese ejemplo que colocó Hashem en mi vida, como guía, como instructor, como padre, para poder seguir adelante. Y por lo tanto, Eliseo vivió caminando de la mano de Hashem y con una actitud como si viera a Elías siempre. Que nosotros podamos mantener esa firmeza y esa convicción para ver siempre a Hashem, para caminar nuestra vida como si Yehoshua estuviera con nosotros y de esta manera tener un mayor compromiso, una mayor responsabilidad y caminar en integridad. Que así como todos estos hombres y sobre todo Yehoshua como el máximo ejemplo y el mejor líder y guía para seguir, que nosotros podamos caminar viendo siempre a Yehoshua. Que siempre podamos caminar con la mirada puesta en ese propósito, con la mirada puesta en el derrotero, con la mirada puesta siempre al cielo. Aunque vivamos en este plano terrenal, manteniendo siempre una conexión con lo espiritual. Que de esta manera podamos transitar y tener un mayor compromiso y que podamos ser vistos como aquellos que caminaron viendo a Hashem en todo momento. Nos vemos en la próxima. Hasako Baruch.